Realmente debería haberlo sabido. Creo que siempre lo supe, pero prefería hacerme la estúpida. Hace unos días me enteré de que fui su tercera amante, la tercera mujer en su vida, solo en este año. No puedo creerlo. Fui sincera y abierta con lo que sentía desde el principio. Le dije que nunca antes había sido infiel. Él parecía entender y siempre tenía las palabras exactas para que me sintiera mejor. Cuando lo conocí, supe que era el tipo de hombre con el que me acostaría, pero solo en mis sueños. Jamás creí que realmente pasaría. Nos conocimos durante 3 meses. Si tan solo hubiera sabido que, mientras hablábamos, él se estaba acostando con otra mujer que había conocido solo 2 semanas antes de conocerme a mí, jamás le hubiera hecho caso. Tuvimos una excelente química al minuto de conocernos. Hablar con él fue intenso y divertido. Desde un inicio me di cuenta de que él era del tipo que tiene muchos amigos y amigas. Él me persiguió durante esos 3 meses. Mensajes constantes e intercambio de fotos y videos. Nada íntimo hasta ahí. Solo mostraba lo que estaba comiendo o viendo en la TV. Hablamos de todo. Con él es abrirte sin ser juzgada. Perder la vergüenza, decir cómo te gustan las relaciones o qué no has hecho en la cama. Recuerdo el día anterior a la primera vez que me acosté con él. Mi esposo me dijo que este fin de mes iríamos a ver a su familia. Aprovecharíamos los días feriados del fin de semana. La última vez que salimos de la ciudad fue en el cumpleaños de su papá. Eso fue hace 3 años. Como era de esperarse, yo no quería salir de viaje. Estaba conociendo a M y estar esos 5 días sin verlos se me harían difíciles. Le dije a mi esposo que era buena idea aprovechar esos días. Dentro mío me dije que debía pensar en una excusa de último momento para no ir a ese viaje. Al día siguiente, estaba tan emocionada por lo que pasaría con M que olvidé que debía hacer algunas llamadas de mi trabajo. Esto me valió una llamada de atención de mi jefe, pero no me importó. Quedé con M en encontrarnos en un bar en el lado norte de la ciudad. Él ya estaba ahí cuando llegué. Charlamos un rato, luego él dijo que debíamos ir a otro lugar. Fuimos a un hotel. Antes de ir a la habitación, estuvimos en el bar. Él no me presionó, lo que me hizo pensar que no solo quería acostarse conmigo, sino que quería conocerme. Hablamos de cosas importantes para mí y para él, de la vida en general. No sentí ninguna presión de su parte para acostarme con él, pero quería hacerlo. Ambos decidimos hacerlo. Llegamos a un punto en el que ya no podía negarlo más. Quería estar con él. Subimos a la habitación y fue lo mejor en varios años. Todo fluyó tan natural. Era lo que había imaginado, sin desmerecer a mi esposo, que también es bueno en la cama. Pero M estaba por encima de él, por la forma en que me trataba, cómo me hacía sentir. Pero después, con las semanas, las cosas cambiaron completamente. La persecución se detuvo. Su búsqueda por saber de mí se acabó. Dejó de hablarme hace un día. Ya eran 29 horas sin saber de él. Y estamos a pocos días del fin de mes. Mi esposo compró los pasajes, planeó el fin de semana. Me hacía preguntas que respondía a medias y sonreía falsamente. Yo estaba en el limbo, distraída, lejana y distante. Tan solo hace 3 días me había acostado con M por 4ª vez en la semana, pero ahora llevaba más de un día sin saber nada de él. Además de eso, la última vez que nos acostamos lo sentí distraído, pegado al móvil más de la cuenta. Debería haberlo sabido entonces. Esa era la señal de que la novedad se había acabado. Ya había sido suya. No tenía nada más que ofrecerle.
Le escribí cada hora. Lo veía conectarse y no me respondía. Tenía miedo de que yo hubiera hecho algo para alejarlo. Revisaba sus redes una y otra vez, cada media hora. Al día siguiente pedí permiso para salir 2 horas antes de trabajo. Estaba decidida a encontrarlo. Me fui a su departamento. Logré entrar al edificio y subí a su piso. Esperé 4 horas parada en la puerta. No me di cuenta del tiempo que había pasado. Hacía 1 hora que debía estar en casa preparando la cena. Mi esposo empezó a llamar. Le contesté y le dije que estaba de camino a casa. Durante este tiempo que estuve en la puerta del departamento de M, le envié videos, fotos, para que viera que estaba esperándolo. No obtuve respuesta. A mi esposo le inventé una excusa. Él estaba un poco molesto porque no le avisé que estaba en el trabajo, pero se le pasó y todo volvió a la normalidad. Al día siguiente, M me escribió. Mi corazón parecía explotar. Supuestamente estaba en un viaje de trabajo, pero nunca lo mencionó antes. Le reclamé su silencio. Él dijo que quiso hablarme, pero no pudo porque debía estar concentrado, sin distracciones. Le pregunté cuándo regresaba. Él dijo que no volvería hasta la próxima semana, pero que quería verme con desesperación. Estaba aburrido y quería tenerme a su lado. Dijo que luchó con todas sus fuerzas para no contactarme. Además, él sabía de mi próximo viaje con mi esposo, y eso lo tenía deprimido. En resumen, que él no me respondiera ni me hablara era culpa mía. Luego me contó una historia en la que había perdido todo su dinero en el casino del hotel. No tenía dinero para los días que restaban. Entonces yo me ofrecí a prestarle lo que le faltara, pero con la condición de vernos 1 hora siquiera. Él dudó en aceptar, pero finalmente dijo que sí. Fingí una emergencia familiar y no volví al trabajo después del almuerzo. Me fui al aeropuerto y hice un viaje de 2 horas hasta su hotel. Se suponía que él estaba en una conferencia de trabajo y no podría ir a recogerme. Lo esperé media hora en el lobby del hotel. Él llegó, no hablamos mucho, nos acostamos y luego fuimos a retirar el dinero de la cuenta en común que tenía con mi esposo porque era la que más dinero tenía. Saqué casi todo. Perdí el juicio por él, es cierto, y lo reconozco. Estaba dispuesta a hacer lo que sea por mantener la atención de M. Volvimos a la habitación, estuvimos juntos 1 hora más. Él dijo que tenía que volver al centro de convenciones, a una junta. Se le notaba prisa porque me fuera. Lo entendí. Ya había conseguido más de lo que yo creí conseguir esa tarde. Pero al salir de su habitación, de alguna forma o por algún motivo, no sé por qué en realidad, yo giré la cabeza hacia adentro de la recámara y logré ver, debajo de la cama, ropa de mujer. Me quedé en silencio mientras él me llevaba a la puerta. Buscaba en mi mente qué podría ser. Algo de seda color crema con blondas en los filos. Me sentía aturdida. Estábamos ya en el ascensor. Mi teléfono sonó. No le presté atención, pero volvió a sonar. M me pidió responder. Miré en la pantalla quién era. El nombre de una amiga del trabajo. Apagué mi móvil y me preparaba para preguntarle con quién había estado en el hotel, pero él me subió a un taxi y le dijo al chofer que me llevara al aeropuerto. Me dio un beso y dijo que esperaba verme pronto. Nos vemos en 1 semana, dijo. Me quedé en silencio, tratando de apagar los pensamientos en mi cabeza. Claramente acababa de ser manipulada para darle dinero a cambio de intimidad. Ahora él usaría ese dinero con otra mujer. Yo disfruté las relaciones que tuvimos esa hora y media que nos vimos, pero él no lo hizo, solo cumplió conmigo. Diría que esta vez, como la última, estuvo por debajo de lo que normalmente me tenía acostumbrada. Llegaría cerca de las 8 de la noche al aeropuerto de mi ciudad. Mi salida del trabajo era a las 6 de la tarde. Tenía 2 horas sin poder justificarlas con mi esposo. Entonces se me ocurrió ir a una tienda de lencería.
Al llegar al centro, vi los modelos y encontré uno con los mismos colores que vi debajo de la cama del hotel. Lo compré y me fui a mi casa. Mi esposo preguntó dónde estuve esas 3 horas que no respondía el teléfono. Le dije que estuve con una amiga y que además pasé a comprar lencería. Se la mostré. A él le gustó. Le dije que me diera unos minutos para ponérmela. Lo hice y tuvimos relaciones. En la madrugada le escribí a M, preguntándole cómo estaba, cómo le había ido en su reunión, si estaba por regresar y si me traería algo de su viaje. M no me escribió ni me respondió los 2 días antes de irme de viaje con mi esposo. Entré en un cuadro depresivo que tuve que ocultar, pero ya estaba todo claro. Y por más que intentara no pensar, había una voz dentro mío que me gritaba que había cometido el más grande error de mi vida y que aún no acababa. Fui tan estúpida de darle los ahorros de mi esposo y míos, y ahora debía encontrar la forma de solucionar eso. M no dijo cuándo devolvería el dinero, pero yo esperaba que fuera pronto. Tampoco dijo cómo lo haría si se suponía que no tenía dinero en sus cuentas. De lo contrario, no me hubiera pedido prestado a mí. Tal vez con un préstamo de su trabajo. Fui estúpida, lo sé. Empecé a sentir miedo de lo que había hecho. Si bien la cuenta que tenía con mi esposo es libre, tengo que comunicarle cuando estoy retirando dinero si es una cantidad fuerte. Además, él confiaba en mí. Mi esposo podría iniciar una demanda por daños patrimoniales si demuestra que el dinero fue retirado sin su consentimiento. Estaba hecha un lío. Pregunté en un foro de mujeres qué podía hacer para solucionar mi problema. Las ideas fueron muchas, pero ninguna era buena, salvo una que decía que no me desesperara porque podría cometer más errores, y que hablara con M sobre el dinero y que acordáramos una fecha para que lo devuelva. Además, si yo tenía algo en mi cuenta personal, que hiciera una transferencia a la cuenta mancomunada por si mi esposo quisiera retirar algo de dinero, no se diera cuenta de que yo había retirado la mayoría sin decirle nada. No sé por qué retiré tanto dinero. ¿Fue un impulso de euforia, tal vez? No sé qué buscaba demostrar dándole tanto dinero a M, pero ya estaba hecho, y ahora él no me respondía los mensajes otra vez. Finalmente me fui de viaje con mi esposo. Tuve que esforzarme en dejar atrás el dinero y a M. Traté de distraerme y de pasarla bien. Lo logré a medias, porque mi mente estaba con M. La sobrina de mi esposo, una mujer de 25 años, en medio de una charla me pidió un consejo. Dijo que estaba pasando por una etapa complicada con su esposo. Ellos tenían tan solo 1 año de casados y él ya le había sido infiel. Ella me preguntó cómo habíamos hecho mi esposo y yo para estar casados 12 años y sin problemas de ese tipo. Me sentí la mujer más hipócrita del mundo al responder, pero tuve que hacer. Le dije que la comunicación y la confianza eran fundamentales. Siempre decir lo que sentíamos y pensábamos. Ella dijo que yo hablaba igual que su terapeuta, pero que tenía razón. Ellos habían fallado en la comunicación de sus necesidades. Ella había pasado mucho tiempo en su trabajo y sus exámenes de la universidad y no le daba tiempo a su esposo porque ella consideraba que era culpa suya que su esposo se hubiera acostado con una amiga del trabajo. No fue coincidencia que la sobrina de mi esposo me hablara de lo que pasaba en su matrimonio, porque en realidad los problemas de pareja todos los tienen, solo que cuando no son tan graves no les prestamos atención. Yo tengo 2 amigas que están en proceso de divorcio, una que se acuesta con su jefe, una que tuvo un hijo con su ex con apenas 2 años de casada, un amigo que tiene una relación abierta y le va de la mierda, varios amigos y amigas con problemas de comunicación con sus parejas. Pero cuando te toca a ti, no sabes qué hacer. Y eso es lo que me pasaba a mí. Olvidé todo lo que sabía de relaciones. Pero por lo menos me sirvió esta charla para decidirme buscar ayuda profesional. Me reporté enferma en el trabajo. Fui a una consulta en una zona que no visitaba mucho. Quería mantener lo más privado posible lo que estaba pasando. Tuve una muy buena charla con la terapeuta. Ella me hizo ver las señales que no quise ver. Hizo que afrontara la verdad, que yo era desechable para M y que en cualquier momento me cambiaría por otra mujer. Ella dijo que mi caso es más común,
que no tiene nada de especial, pero que debíamos trabajar en mí y ese era el problema, no M ni mi esposo. Me comprometí a reparar los daños que causé en mi vida matrimonial, pero no pude dejar de verme con M al inicio. Él volvió de su viaje casi una semana después. Era domingo. Nos vimos ese mismo día en la tarde. Yo salí de mi casa con la excusa de hacer compras. Ya había hecho algunas compras días antes y las había metido en la maletera de mi auto. Pensaba usarlas para que las viera mi esposo y no sospechara nada. Parece increíble, pero hasta ese punto llegué. M me dijo que a fin de mes me daría una parte del dinero que le había prestado. No me dijo cuánto me daría, pero eso era mejor que nada. Ahora debía terminar lo que tenía con él. Para eso fui a la terapeuta. Terminé dejando de asistir a las terapias y continué viéndome con M, sin preguntarle nada sobre la ropa que estaba debajo de su cama en el hotel. Ni le preguntaba por qué algunas veces olía perfume de mujer, ni por qué ya no disfrutaba de las relaciones íntimas conmigo. Me esforcé mucho, porque las cosas volvieran como eran al inicio. Hice cosas en la intimidad que me avergüenzan ahora, todo por mantener su atención en mí. Sabía que lo estaba compartiendo, pero pudo más mi necesidad de su afecto que el sentirme valorada. Mi autoestima estaba hecha añicos. Mi amor propio no existía. Terminé asumiendo los gastos de los hoteles a los que íbamos. Empecé a cancelar las salidas con M porque no tenía dinero con que pagar los hoteles, hasta que se me ocurrió robarle a mi esposo. Hice una transferencia de su cuenta a la mía. Eliminé el mensaje de confirmación del banco. Solo estaba tomando prestado el dinero, me dije. Con un préstamo en mi trabajo me pondría al día en todo, me decía a mí misma. La bomba me estalló en las manos. Un día mi esposo fue al banco a hacer una queja por el dinero que le faltaba, y le dieron todos los estados de cuenta, los movimientos, los gastos en la cuenta en común que teníamos, la que manejaba yo. Pero los dos éramos titulares. En esa cuenta ya no había nada. La dejé sin nada por completo. El mismo restaurante y el mismo hotel. Todos los gastos fueron, en su mayoría, ahí. Mi esposo contrató a unas chicas que hacen de detectives. Me grabaron entrando y saliendo con M del hotel. Mi esposo salió de un auto color blanco que no era de él. Cuando lo vi fue como ver a la muerte. Estaba furioso, fuera de sí. Sus ojos estaban rojos, había estado llorando. Comenzó a gritar por qué lo había hecho. Yo me quedé muda. M subió rápido a su auto y se fue. Mi esposo le gritó que diera la cara. Las mujeres bajaron del auto y trataron de calmarlo, pero él estaba furioso. Otra vez empezó a gritarme a mí. Se acercó muy rápido, me asusté y retrocedí. Las mujeres lo detuvieron. Una de ellas le dijo que si hacía algo tonto podría perjudicarlo. Él les preguntó por qué yo le había hecho eso. Una de ellas dijo que las personas cambian. A veces ocultan su verdadera personalidad. Los tres subieron al auto blanco y se fueron. Caminé a mi auto. Estuve sentada 1 hora o tal vez un poco más, pensando qué debía hacer, a quién llamar para hablar. No había nadie a quien decirle que mi esposo me había descubierto siéndole infiel. Nadie más que a la terapeuta, a la que había dejado de ver. Fui a casa a recoger algunas cosas. Tendría que afrontar a mi esposo si él estaba allí. Respondería lo que él preguntara y, sin que él lo pidiera, me iría. Consideraba que ya no había nada que hacer por mi matrimonio. Aun si mi esposo me perdonara, yo necesitaba tiempo a solas para poder entender qué había hecho y qué debía hacer ahora. Sentía remordimiento por mi esposo. Sabía que lo había lastimado. Hace unos días estuvimos en la casa de sus padres. Todos nos veían felices como un ejemplo de pareja. Cuando estás con la emoción de alguien nuevo, no piensas en las consecuencias. Nada tiene tanta importancia. Llegué a mi casa. Mi esposo no estaba. Subí a la habitación y ahí encontré el desastre. Mi ropa rota, mis joyas hechas pedazos. Papeles, fotos donde estoy yo ingresando al hotel y saliendo. Papeles con estados de cuenta. Mi ropa estaba destrozada en su mayoría. No me llevé casi nada. Me fui a un motel que estaba cerca de mi trabajo y ahí llamé a M. No respondió. Le dejé varios mensajes. Le escribí que me había mudado y que ya no regresaría con mi esposo. Pasaron 3 días y él no respondió. Pasó una semana. Lo llamé desde otros números.
No respondió. Fui a su departamento, luego a su trabajo. Lo esperé, lo vi bajar con una mujer. Subieron a su auto y, antes de irse, se besaron. La mujer era atractiva, menor que yo. Ellos se fueron y yo me fui a mi departamento. Estaba quebrada, sin dinero en mis cuentas. No podría pagar el departamento mes tras mes. Le hablé a algunas amigas para poder quedarme en sus casas. Ninguna me apoyó. Amigos para cualquier cosa, menos para cuando los necesitas de verdad. Una semana y media después, el abogado de mi esposo me llamó para decirme que mi esposo estaba demandándome por el dinero que tomé de la cuenta mancomunada. Me demandaba por daño psicológico, por mi engaño, y por cómo esto lo afectó, y porque no podía trabajar. Me exigía una pensión. Una locura. Pero yo me lo busqué. Intenté tener una conversación con mi esposo, pero esta no se dio hasta 2 meses después. Pensé que lo de la parte psicológica era solo para molestarme, pero en realidad sí le afectó mucho verme saliendo de un hotel con M. Estuvimos en un juicio que duró 4 meses. Él reconoció que no supo darse cuenta de qué tan mal estaban las cosas, pero que nada justificaba mi comportamiento. Le dije que intenté buscar ayuda, pero fue tarde. Él me preguntó qué le vi a M, porque a ojos de mi esposo, M era un maldito cobarde y oportunista. Le dije que no lo sé. Tal vez fue la forma de tratarme sin compromisos, pero que entendí que sin responsabilidades nada dura. Le pregunté si podríamos tener una oportunidad. Él dijo que no, que ya no tenía esa cierta inocencia que hizo que se enamorara de mí. La casa está en venta. Yo deberé devolver el dinero. Él no continuó con la demanda, pero tuve que decirle a mis familiares por qué habíamos terminado la relación. Cuando intentaba decirles que las cosas ya no funcionaban con mi esposo y que por eso había buscado a otra persona, la respuesta que obtenía era: ¿entonces preferiste ser infiel que trabajar en resolver los problemas del matrimonio? Y luego preguntaban: ¿y cómo te va con tu nueva relación? O me decían: ah, claro, entiendo. En esta época ya no es tan fácil hacerles creer que no se puede hacer nada por salvar el matrimonio. Y bueno, ¿qué me trajo aquí a publicar esta parte de mi vida? M me dejó. Tiene otra mujer con la que sale con amigos. O sea, ella es su pareja oficial. En un comentario de una foto que él subió con ella a su Instagram, alguien escribió: «Por Dios, hermano, es la 4ª este año. ¿Cómo lo haces?». Hubo más comentarios de amigos suyos. Después de leer eso, me pregunto, ¿yo qué fui para él? Supongo que nada importante. Tiré un buen matrimonio a la basura por nada. No sé si algún día mi esposo y yo podamos dejar el pasado atrás. Es muy difícil, lo sé. Le pregunté a la terapeuta si habría alguna posibilidad de que mi esposo me perdonara y me pusiera a prueba el tiempo que él considerara justo. Él se recostó hacia atrás y dijo que no. Necesito recuperarme. Y contigo no lo voy a hacer. Siento algo por ti aún, pero no es suficientemente fuerte para siquiera pensar en ir a terapia matrimonial, dijo él. Además añadió que quería ver sus posibilidades. Cuando supo que lo había engañado, sintió que el mundo se le acababa. Creyó que era el final, pero luego de hablar con muchas personas y consejeros, ahora ve las cosas de otra forma. Eso fue todo. No pude lograr que él aceptara reunirnos en el futuro. La casa la vamos a vender, y con el dinero de la venta le pagaré lo que acordamos. Todo quedó cerrado. No hay razón para reunirnos más adelante. Tengo la sensación de que no volveré a tener nada mejor de lo que tuve con mi esposo. La terapeuta dice que debo ser más optimista, y que podemos trabajar en eso, pero lo extraño mucho. Sé que pasará con el tiempo, pero aún así, ahora quisiera volver el tiempo atrás y empezar de nuevo con mi esposo. Ok, entonces, solo quería compartir eso con ustedes. Tal vez en un futuro regrese aquí a contar cómo me va. Espero tener buenas noticias. Gracias a todos por su tiempo. Que estén bien todos. Gracias por ver el video. Esperamos esta historia les haya gustado. Ya activamos el botón de gracias.
Puedes ayudarnos a mejorar la calidad de los videos con el botón de gracias. Si te gustó el video, déjanos un me gusta, comparte y dinos qué opinas de esta historia.